del siglo XVI, en realidad me encantan los mapas medievales, pero este particularmente es notable porque nos explica, nos describe de una manera muy completa el mapa cognitivo medieval. Porque nuestra intención en la charla de hoy va a ser el que ustedes se vayan con la idea de que el mapa cognitivo no son solamente datos espaciales, sino que también, junto con los datos espaciales, se integran nuestras emociones vinculadas a los espacios. Este es un mapa, como dijimos, del siglo XVI, que muestra que para los europeos tenían todo armadito en el espacio, ¿no? Toda la humanidad era como un trébol perfecto. Cada una de las hojitas, Europa, Asia y África, estaba poblada por los descendientes de los 3 hijos de Noé, y en el centro estaba la Nueva Jerusalén. Fíjense de que aunque ya hacía unos años se había descubierto América, ¿dónde estaba América del Sur? En un rinconcito, estaba afuera. La sacudida que fue el descubrimiento de América se debió a que es como que no entendían de dónde venía esa gente. Es como que les sacudió todas las ideas de la humanidad, de los hijos de Noé. Entonces, de ahí eso nos permite comprender por qué se los consideraba animales a los indios, por qué no tenían alma, porque había muchas dificultades para considerarlos parte de la humanidad. Y también este mapa integra los monstruos y las sirenas en los que creía mucha gente. Entonces, en el temario de hoy vamos a ver, primero vamos a empezar con lo que ha descubierto la ciencia recientemente, sobre todo partiendo de los primeros avances en el estudio del mapa cognitivo de las ratas y el premio Nobel que se dio hace poquito tiempo. E inclusive vamos a incorporar una noticia muy reciente del año 2015 de los avances, los aportes que nuestro CONICET argentino, en colaboración con los investigadores internacionales, está aportando respecto al mapa cognitivo. Y después vamos a pasar a la parte emocional, porque no es todo dato frío, sino vamos a analizar el sentido de pertenencia, las diferencias culturales de tiempo y espacio y el gomón en el hombre de Vitruvio. Las definiciones tradicionales de mapa cognitivo hasta hace unos años hacían referencia al estudio de lo que es representaciones o procesos. Tanto una representación como un proceso es un proceso, valga la redundancia, cognitivo de carácter secundario. Pero las investigaciones más recientes están atendiendo a los procesos primarios del mapa cognitivo. Entonces la propuesta es ver todos los órganos involucrados en lo que llamamos el sentido de orientación. Como siempre decimos, tenemos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, que contribuyen a nuestra adaptación al mundo, y el sentido de orientación es sentido también, no es pensado, al igual que el resto de los sentidos. Son procesos primarios. En el caso del sentido de orientación es lo que nos permite la aprehensión inmediata del entorno mediante el cuerpo, mediante las señales que recibimos directamente desde el cuerpo. Perdone que vaya rápido, pero tenemos poco tiempo. Las primeras investigaciones sobre el mapa cognitivo datan de 1948, cuando diseñaron los laberintos de las ratitas, y ahí ya se estableció una puja en que no se sabía cómo es que las ratitas se daban cuenta de la respuesta. Estaba la escuela conductista, que decía que era por conducta, por el reforzamiento de conexiones, del estímulo-respuesta, pero ya había teóricos que postularon que durante el aprendizaje se establece una especie de mapa en el cerebro de las ratas. Ya en el mapa cognitivo del Nobel de 1914 se lo presentó como un sistema de orientación y posicionamiento derivado de un tipo especial de neuronas ubicadas en el hipocampo. A diferencia de las neuronas espejo, que no son especiales, sino que es una función de las neuronas de la corteza cerebral, estas neuronas que están en el interior del hipocampo son neuronas especiales. Las estudiaron y encontraron que hay un tipo especial que reaccionan o se activan en un determinado punto espacial. Pero como sabemos, el premio Nobel se lo dieron a 3 personas. Se añadió también los aportes del matrimonio
Moser, que descubrió otro tipo de neuronas olfativas que se activan también en conexión con los puntos espaciales. Y acá, en el CONICET, aportó las Spitzels. También el informe que me llegó de SACTA era muy cortito, por supuesto, porque habla de los avances, pero comentaba, ¿no?, que un investigador del CONICET incorporó las Spitzels a las que ya están descritas. No nos dice si están ubicadas en el hipocampo o en la corteza cerebral, pero lo que sí tienen una función que nos recuerda lo que vimos recién de las neuronas espejo, porque son un tipo de células que, conectadas con el hipocampo, anticipan la secuencia del movimiento y la velocidad del desplazamiento del cuerpo. Y son células que integran los datos provenientes del sistema vestibular, sensitivo y motor. O sea, son como un tipo de neuronas espejos particulares, y esto es argentino. Y Divina, una cosita sobre lo que, para una aplicación de lo que usted está hablando, desde el punto de vista, obviamente, digo, de las neurociencias, y muy reciente, porque desde este año, se está viendo que justamente cuando nosotros no estamos empleando nuestro GPS, vamos en cierta manera disminuyendo la actividad de nuestro hipocampo. Todos los alumnos de aquí, de esta cursada, deben saber qué es el hipocampo, porque nos ha hablado cuando nos referimos los otros días al sistema límbico. Es el de la memoria reciente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que vamos supliendo, por ejemplo, ponemos el GPS del auto, que ya conocemos incluso por el camino, ¿no?, pero me voy fijando en el GPS, y no hacemos nuestro propio esfuerzo, es como entrecomillado, vamos atrofiando funciones del hipocampo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la aplicación práctica? ¿Dónde se evidencia en las demencias el deterioro primario? Si yo hago una resonancia o una tomografía con emisión de positrones para ver la parte metabólica en el hipocampo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto, el esfuerzo, ¿quién de ustedes recuerda los números telefónicos de otro? ¿Para qué lo voy a recordar si lo tengo en el celular? Hace 40 o 30 años todos sabíamos y recordamos los números telefónicos. Que no es decir, pero eso es vacío, ¿para qué lo quiero? Porque estoy haciendo un ejercicio permanente, real. No estoy atrofiando mi memoria. Esto es, digo, ampliado un poquito. Perfecto. Lo que está hablando Divina sobre este GPS y su vinculación a nivel del hipocampo. Perfecto. Muchísimas gracias. No, fatal. Ahora vamos a ver los aportes que viene haciendo la antropología respecto a estas cartografías del terreno. Prácticamente lo que ha hecho, lo que viene haciendo es discutir, introducirse en este debate si las categorías de tiempo y espacio son innatas o adquiridas. Y mientras Kant decía que son innatas y universales, los antropólogos decimos que si bien la capacidad es innata, se desarrolla de manera diferente según las culturas. Entonces, los antropólogos y la construcción social del espacio, acá hay un antropólogo del grupo de Bateson que que publicó 2 libros en la década del 50, El lenguaje silencioso y La dimensión desconocida. La dimensión oculta, perdón. Y dice, por ser antropólogo he querido la costumbre de buscar el principio y escudriñar las subestructuras biológicas de donde nace un aspecto dado del conocimiento humano, que es del comportamiento humano, perdón, que es lo que estamos buscando nosotros también ahora. Y él encontró que la estructura de la experiencia resulta modificada por la cultura. Debajo de la superficie de cada cultura hay muchas diferencias no declaradas ni formuladas en la estructuración del tiempo, el espacio, los materiales y el modo de disponerlos. Son precisamente estas cosas las que dan significado a nuestra vida sin que nos demos cuenta. Por eso es que él llamó a su tema, a su libro, La dimensión oculta,
porque junto con el largo, el ancho y el alto está la dimensión cultural que da significado a nuestro entorno, a nuestra vida, a nuestro espacio. Esto se conecta con los aspectos emocionales, con las emociones que nos despiertan determinados espacios queridos o donde la pasamos bien, donde la hemos pasado bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo estos puntos de referencia fueron cruciales en la recuperación psíquica de los sobrevivientes a los campos de concentración nazis. Hay un sociólogo francés que se dedicó durante 20 años a hacer entrevistas de historia oral a aquellos sobrevivientes de los campos que habían logrado calladamente y tímidamente reinsertarse en la sociedad y que no hablaban de la experiencia de los campos. Entonces dice, y para esto quizás convenga hacer una introducción. Todos sabemos que hubo campos de concentración nazis, es muy conocido. Lo que no se toma muy en cuenta es lo que pasó cuando se liberaron a todos esos prisioneros de los campos de concentración. Miles y miles de personas que la habían pasado re mal, famélicas, enfermas, que necesitaban atención y que realmente volvían a su pueblo, sus familias no tenían más casa o las casas las habían ocupado otros, no tenían recursos, no tenían cómo conseguir trabajo. Fue realmente un problema y ocurre algo similar como lo que está pasando ahora con los refugiados. Son personas que son estigmatizadas, son doblemente estigmatizadas porque no saben qué hacer, estorban el orden social y se los considera un problema. Entonces, con semejante estigma, hubo una minoría que en medio de todo ese ambiente consiguió volver a su pueblo, encontrarse con conocidos y reinsertarse. Entonces, Paul la pregunta, ¿cómo? ¿Bajo qué circunstancias se opta por el silencio? ¿Es que la gente se olvidó de lo que pasó en el campo? No. Dice, en un contexto de falta de comprensión social, la víctima opta siempre por el silencio. Si son tan mal vistos los liberados de los campos, en un grupo de personas nadie va a decir, yo soy, ¿quién salió del campo? Yo. No, nadie se va a identificar con eso. Pero lo más importante, la parte positiva que descubrió Pollack, es el valor de lo que denomina puntos de referencia afectivos y tempranamente adquiridos, como el factor diferencial en la recomposición de identidades de quienes lograron superar situaciones límites para las que nadie está emocionalmente preparado. Esto es lo textual lo que dice Pollack. Es decir, aquellas personas, como decimos nosotros, habían encontrado su lugar en el mundo antes de ser llevadas prisioneras a los campos, es decir, eran personas reconocidas en su comunidad, que se sentían útiles, que tenían buenos amigos, una buena familia. Todo eso fue algo que lo fortaleció en su identidad, porque si hay algo que buscaban en los campos de concentración era desintegrar la personalidad, era destruir la personalidad humana, algo que comentaba Primo Levi en sus conferencias después, una de las más famosas, si esto es un hombre, ¿no? Porque degradaban a los prisioneros a condiciones inimaginables. Y sin embargo, los que pudieron sobrevivir eran los que habían, los que tenían esa fortaleza previa, que les dio, bueno, vos me decís que soy todo esto, pero yo sé en mi interior que no soy así, que tengo gente que merezco el aprecio de mis seres queridos. Y eso mismo fue lo que les dio fuerza para volver y cuando encontraron amigos, lentamente volver a reinsertarse en la sociedad. Entonces ahí nos damos cuenta, pero estaban vinculadas al espacio, a su tierra, a su pueblo, a sus recuerdos. Eso es lo que les daba fuerza a ellos. Otros que estaban muy preocupados por el lugar en el cosmos eran los hombres, los intelectuales del Renacimiento. Y vamos a ver cómo una evidencia de esto es
de la creación de esta, ¿saben cómo se llama esta figura, no? El hombre de Vitruvio, la conocen, ¿verdad? Es muy conocida. Es una figura, una imagen que ha llegado a ser icónica, que habla de todas las proporciones perfectas del cuerpo humano, insertas con la proporción áurea, insertas dentro de la proporción áurea y del espacio. Ahora, leyendo esto, yo me pregunté, ¿quién fue Vitruvio? ¿Por qué Vitruvio? ¿Qué es Vitruvio? ¿Una ciudad, un pueblo, un volcán? ¿Se lo preguntaron ustedes? Vamos a ver. Vitruvio fue un arquitecto romano del siglo I antes de nuestra era. Se encontraron, lo que causó mucha revolución en la construcción durante el Renacimiento fue que se encontró una versión manuscrita que se había ido copiando y recopiando desde hacía muchos cientos de años, de estos 10 libros de arquitectura donde consideraba todo lo que tiene que saber un arquitecto. Lo que pasa es que después los gremios se volvieron cerrados y todo el saber de los gremios se volvió oculto. Entonces, por eso no era público, se ocultó este material de los libros de arquitectura y se lo descubrió, se lo publicó, y era un libro que estaba compuesto de partes escritas y muchas ilustraciones. Las ilustraciones se fueron transmitidas de boca a boca por los gremios y fueron eliminadas. Estaba la parte escrita y tenía las reglas, por eso entre el contenido, las reglas de simetría y proporción, con la elección de los lugares propicios para edificar y toda una serie de cuestiones útiles para los constructores. Pero sobre todo hay una frase que comenta en el libro que habla de hallazgos útiles legados de los antiguos. El libro noveno trata de la anómica y ¿qué es el gomón? Dice Vitruvio que es uno de los hallazgos útiles legados de los antiguos y hace referencia a esta vara para determinar con la sombra el eje norte-sur. Lo llama una